Observamos las desgastadas imágenes en blanco y negro de principios del siglo XX, y solo vemos una era ingenua, casi infantil. Una época donde el espacio en pantalla era dominado por marionetas obedientes con mímicas exageradas de circo, cumpliendo ciegamente cualquier orden de los poderosos magnates. Y cuando se menciona a Alan Asimova, la memoria colectiva nos ofrece un estereotipo plano y conveniente. La rusa caprichosa que dilapidó millones en experimentos vanguardistas dudosos y fiestas bohemias privadas. La maquinaria de los estudios hizo todo lo posible para inscribirla para siempre en los libros de texto, como un ejemplo patético de lo peligroso que es para una mujer salirse del papel asignado de bella decoración. Pero si dejamos de lado la prensa amarillista y los informes contables secos y prejuiciados de aquellos años, se despliega ante nosotros uno de los thrillers intelectuales más fascinantes en la historia de la cultura. Ella no fue en absoluto una víctima ingenua de los cambiantes gustos sociales o de su propia ignorancia financiera. Era una saboteadora genial, que trajo a la árida tierra estadounidense la rigurosa disciplina teatral europea. Se atrevió a construir su propio estado soberano dentro del creciente monopolio corporativo. Y lo que generaciones llamaron su aplastante derrota, en realidad fue su mayor victoria, simplemente incomprendida por sus contemporáneos. Acto 1. Leviatán óptico del exotismo. Estamos acostumbrados a ver el temprano Hollywood como una feria ingenua de vanidades. Creemos que el cine, en sus inicios, era solo un patio de recreo para caras fortuitas, donde personas comunes se convertían en deidades, gracias a un golpe de luz y un ángulo afortunado. Miramos a las estrellas del cine mudo y las vemos como marionetas sumisas, rehenes ingenuos de sus exagerados roles, moldeadas por los primeros magnates de los estudios. Y cuando nos topamos con cintas de archivo de Alan Asimova, es fácil cometer un error fundamental de percepción. Vemos a una mujer que se contorsiona lánguidamente ante la cámara, envuelta en un halo místico, y sacamos una conclusión rápida y predecible. Estamos ante una víctima típica de su época, otra diva que creyó en su propio mito grotesco, pero pasamos por alto un detalle crucial que cambia toda la perspectiva. Ella no llegó a la industria cinematográfica estadounidense como una starlet asustada dispuesta a cualquier compromiso por una fama dudosa. Cruzó el océano llevando consigo la severa disciplina intelectual del Teatro de Arte de Moscú. Fue formada en el sistema de Konstantin Stanislavski, donde el actor es un analista que disecciona la naturaleza humana sin piedad. Su aparición en las pantallas americanas no fue una casualidad afortunada, sino una intervención fría y calculada en un entorno cultural completamente ajeno. El público estadounidense de 1916 no estaba preparado para la profundidad teatral europea. La industria del entretenimiento apenas aprendía a ensamblar imágenes en movimiento en patrones narrativos primitivos. Las emociones se presentaban con trazos burdos y carnavalescos. Los villanos en pantalla giraban los ojos cómicamente, mientras las frágiles heroínas se retorcían teatralmente las manos esperando un salvador. Nasimova, con la mente aguda de una estratega, evaluó instantáneamente este paisaje infantil. Comprendió la regla principal de la nueva realidad. Para vender arte auténtico a una multitud inexperta, debía envolverlo en un empaque increíblemente llamativo y deslumbrante. No se adaptó al sistema primitivo, sino que voluntariamente se convirtió en un leviatán óptico de exotismo. Imaginen esta escena cinematográfica. El cine temprano, aún sin su brillo característico. Un estudio de filmación resonante y polvoriento, donde el sol implacable atraviesa las bóvedas de vidrio, mezclándose con el ruido insoportable y el humo de las lámparas de arco incandescentes. En el centro de este caos mecánico está ella, su rostro transformado en una máscara de porcelana perfecta, gracias a un maquillaje denso y antinaturalmente blanco. Sus ojos delineados con sombras de carbón negro, creando un contraste hipnótico y casi aterrador. Cuando suena la orden de acción, deja de simplemente caminar.
comienza a deslizarse suavemente por el espacio del cuadro, recordando a un depredador grácil pero mortalmente peligroso. La sala oscura se ahogará de entusiasmo. Los periódicos se desbordarán con titulares estridentes, proclamando la sacerdotisa mística de la pasión. Pero la verdadera magia se escondía al otro lado del objetivo. Dentro de esa envoltura exótica, trabajaba incansablemente la fría mente del arquitecto de su propia imagen. Cada movimiento lento de su muñeca, cada mirada pesada y penetrante desde debajo de sus párpados medio cerrados, estaba calculado con precisión matemática. La mujer fatal, la aristócrata europea enigmática con un oscuro pasado, todo era su caballo de Troya personal. Utilizaba hábilmente la sed del público por secretos baratos para infiltrarse en el corazón de la industria. Su manierismo no era señal de mal gusto o debilidad creativa. Era una brillante estrategia de camuflaje. Nasimova alimentaba a la multitud con un grotesco atractivo para acumular, tras puertas cerradas, un capital inaudito e influencias sin precedentes. Hizo que el espectador ingenuo pagara por la misma autonomía creativa que otros, ni siquiera se atrevían a susurrar. Encantó a los guardianes para llevarse tranquilamente las llaves de las principales cajas fuertes del naciente imperio. Y este plan funcionó a la perfección. Se convirtió en la actriz mejor pagada del país, ganando la asombrosa cifra de $13,000 a la semana. Pero la riqueza era solo una herramienta. La verdadera tormenta estalló cuando decidió usar esos millones para un paso sin precedentes que rompería para siempre las reglas corporativas y desafiaría la estructura misma del negocio estadounidense. Acto 2. Rebelión corporativa. Estamos acostumbrados a asociar la caída de las grandes estrellas del pasado con su desconexión de la realidad. La memoria histórica nos ofrece un patrón cómodo, una celebridad mimada, sumergida en el lujo, que dilapida fortunas en caprichos frívolos y termina marginada por simple ignorancia financiera. Nos gusta pensar que la industria solo castiga la estupidez o la pérdida de interés del público. Pero si quitamos el polvo de las crónicas amarillentas de finales de los años 10 del siglo XX, veremos un panorama completamente diferente. En ese momento, el poder se concentraba rápidamente en manos de un puñado de magnates que construían monopolios integrados verticalmente. En esta cadena alimenticia en construcción, los actores eran considerados meramente materia prima, y las actrices, un activo hermoso pero sin derechos, cuya única tarea era firmar obedientemente los documentos redactados por hombres en trajes de negocios impecables. Aquí yace el error más fundamental sobre nuestra protagonista. Su caída no fue provocada por una crisis creativa ni por mala gestión del dinero. Al contrario, ella realizó un acto de agresión sin precedentes. En 1918, fundó su propia compañía independiente. No fue solo un movimiento legal, como se entendería hoy. Fue una rebelión corporativa a gran escala. Tomó el control. Aprobaba presupuestos, buscaba material literario, despedía a administradores indeseados y poseía todos los derechos sobre el producto final. Atacó el núcleo sagrado del capitalismo estadounidense en formación, el monopolio del dictado del productor. Imaginen esta escena que helaba la sangre de los ejecutivos de distribución de la época. Un despacho pesado, revestido de paneles de roble, en la sede de un gran estudio cinematográfico. El aire denso por el humo de cigarros y el aroma de cuero caro. Detrás de una mesa maciza de caoba, se sientan corpulentos empresarios, acostumbrados a hablar con sus subordinados solo en términos de ultimátums. Esperan ver a una musa temblorosa que asienta tímidamente ante el trato propuesto. En su lugar, frente a ellos se sienta un negociador frío y despiadado, sin emociones superfluas. Solo un silencio tenso y helado. Dedos delgados sujetan con firmeza una pesada pluma. La punta afilada del plumín tacha con un sonido chirriante párrafos enteros del contrato estándar. Ella dicta metódicamente sus condiciones. Derecho absoluto al montaje final y veto sobre cualquier miembro del equipo de filmación. Los titanes de la industria se retuercen incómodos en sus sillas.
En este espacio sofocante ocurre lo impensable. Una mujer instrumento exige ser reconocida como directora general de la empresa. Su independencia se convirtió en una amenaza para la estructura misma del negocio en formación. Si se permitía a una actriz financiar, producir y controlar sus películas con éxito, todo el modelo de producción en cadena colapsaría inevitablemente. Otros intérpretes verían este ejemplo y también querrían ser dueños de su destino. Por eso los magnates no solo rechazaron la asociación equitativa, sino que activaron un mecanismo de asfixia silenciosa y sistemática de sus proyectos en la etapa de distribución. No la castigaron por falta de talento. El sistema necesitaba vitalmente aplastar públicamente este oasis de libertad, para demostrar a todos los demás que cualquiera que intentara arrebatar el poder de las manos de los accionistas sería implacablemente aplastado. Se convirtió en un precedente peligroso del que la fábrica de sueños se apresuró a deshacerse. Sin embargo, antes de que las tenazas de acero del boicot financiero se cerraran definitivamente alrededor de su imperio, le quedaba una pequeña ventana de oportunidad. Habiendo conquistado la libertad creativa absoluta y contando con recursos acumulados, ya no debía preocuparse por los gustos del consumidor masivo. Ahora, sola con sus ambiciones ilimitadas y un lienzo en blanco, se preparaba para iniciar la producción de una película que rompería todas las leyes conocidas de la narrativa visual. Acto 3. La arquitectura del vacío en Salomé. El cine temprano en Estados Unidos avanza exclusivamente hacia la expansión del espectáculo. A inicios de los años 20, el espacio en pantalla pertenece sin discusión a las grandiosas producciones históricas, donde miles de extras asaltan fortalezas de cartón piedra, y los directores compiten por reproducir con precisión los detalles cotidianos. El público de esa época percibe el cine como un espejo literal de la realidad, una fotografía animada donde cada columna en un palacio debe parecer pesada y auténtica. La audiencia estadounidense ansía mundos comprensibles y tangibles, donde la virtud es recompensada y los villanos siempre son derrotados. En este sistema de coordenadas meticulosamente calibrado, cualquier desviación del realismo literal es vista por los estudios como una incompetencia creativa y un desperdicio de recursos. Y en este preciso momento de triunfo absoluto del pragmatismo, llega a las pantallas su adaptación de la famosa obra de Oscar Wilde. El mito popular insiste obstinadamente en que esta película fue un error fatal de una estrella cegada por su propia grandeza, desconectada de las necesidades del mercado, un capricho que inevitablemente la llevó a una ruina monumental. Pero si dejamos de lado los fríos informes contables de la época, la realidad es mucho más amplia. No intentó hacer un éxito comercial estándar y fracasó por accidente. Deliberadamente realizó una subversión contra el realismo, creando el primer vanguardismo visual absolutamente sin concesiones. Fue un intento consciente de trasladar al espacio tridimensional la gráfica plana, monocromática y perturbadora de Aubrey Beardsley, rechazando por completo cualquier coqueteo con la verosimilitud cotidiana. Adentrémonos en este mundo hipnótico y aterrador, intencionalmente desprovisto de gravedad y lógica habitual. En lugar de la esperada opulencia pesada de los palacios bíblicos de Judea, se despliega ante nosotros una arquitectura del vacío absoluta. Los decorados están despiadadamente despojados de aire y referencias históricas. Formas estériles y geométricamente perfectas parecen flotar en una oscuridad insondable que lo devora todo. En cuadro no hay ni un solo detalle casual, ni un objeto familiar. Sobre el fondo de paneles brillantes y blanqueados se mueven siluetas grotescas y artificiales. Los actores ya no interpretan a personas vivas, se convierten en elementos sumisos de un complejo ornamento. Están vestidos con estructuras rígidas, casi arquitectónicas, tejidas de esferas metálicas, hilos iridiscentes y armazones densos que físicamente excluyen la posibilidad de movimiento natural. En lugar de la carrera y el bullicio del cine mudo estándar, vemos una danza lenta y ritual. Cada movimiento está calculado con la inexorabilidad de un péndulo mecánico.
La espalda congelada en un quiebre antinatural, el deslizamiento sincronizado y casi serpentino de los guardias, los rostros inquietantemente inmóviles. Rayos de luz cortan este vacío, destacando solo perfiles asimétricos y bordes de detalles futuristas del vestuario. Este mundo no intenta pretender ser real. Pulsa con una energía fría y distante de puro decadentismo. El espectador común y la prensa especializada estaban sinceramente enfurecidos por esta estética radical. La película fue destrozada sin piedad en taquilla, públicamente marcada como un capricho europeo sin sentido y snob. La industria celebró con malicia este fracaso, observando el colapso financiero de una competidora demasiado independiente. Pero su verdadera victoria, invisible para sus contemporáneos, radicaba en que capturó en celuloide un manifiesto visual puro. Habló al espectador en el lenguaje del simbolismo profundo, en una era en que la gramática del cine de masas apenas comenzaba a dominar los verbos narrativos más primitivos. Su derrota resultó ser una ilusión. Simplemente dio un paso adelante por varias décadas, ofreciendo una forma que el cine intelectual solo comprendería y haría suya en la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, erigir una utopía visual de tal magnitud en solitario, apoyándose solo en artesanos contratados por la maquinaria de los estudios, era físicamente imposible. Para realizar una visión tan ajena a la fábrica de sueños, necesitaba colaboradores fanáticamente leales. Aquellas personas que podían pensar y crear libremente, detrás de puertas firmemente cerradas. Tuvo que construir su propio ecosistema cerrado, una fortaleza inexpugnable, donde el camino estaba estrictamente prohibido para los guardianes conservadores de la moral emergente. Acto 4. La fortaleza del círculo de costura. Estamos acostumbrados a ver la vida personal de los pioneros de la fábrica de sueños americana a través del prisma turbio de la prensa amarillista. La conciencia colectiva se aferra con gusto al estereotipo conveniente de fiestas interminables y desenfrenadas, donde artistas, enloquecidos por la repentina riqueza, se apagan en mansiones vacías y relaciones efímeras y dudosas. Nos resulta cómodo pensar que detrás de la deslumbrante fachada de las lujosas villas californianas solo había un vacío intelectual resonante, degradación espiritual y una interminable búsqueda de placeres carnales prohibidos. Especialmente cuando se trata de nuestra protagonista, las crónicas históricas y los biógrafos envidiosos nos presentan la imagen plana de una escandalosa libertina, cuya excesiva indiscreción en sus contactos destruyó inevitablemente su otrora impecable reputación. Pero la verdadera realidad, cuidadosamente oculta tras las pesadas cortinas opacas de su legendaria casa, resulta ser mucho más profunda, estructurada y realmente aterradora para la sociedad conservadora estadounidense. En una época en que el país puritano apenas comenzaba a apretar las tuercas de la nueva moral social, preparándose para ponerle al cine un collar de censura de acero, ella no se entregaba a excesos bohemios sin sentido. Ella construyó metódicamente una ciudadela inexpugnable para aquellos que no encajaban en las estrictas normas de comportamiento del sistema. Este fenómeno social único, que los contemporáneos envidiosos llamaron con sorna el círculo de costura, no era en absoluto un club trivial para charlas ociosas con una taza de té. Era una red intelectual brillantemente organizada, prácticamente clandestina, un sindicato secreto para pensadoras independientes, poetas geniales, guionistas progresistas y actrices librepensadoras. Los jefes de los estudios de la época exigían con maníaca crueldad que sus protegidos tuvieran una biografía absolutamente perfecta y estéril. Los contratos obligaban a contraer matrimonios ficticios, a mostrar sonrisas radiantes y vacías en las páginas de los periódicos familiares dominicales, y a demostrar una sumisión total e incondicional a las reglas patriarcales del juego. En este sistema, la mujer era vista exclusivamente como un adorno hermoso y mudo para un productor masculino exitoso, o como una herramienta obediente para vender boletos.
La creadora de este círculo construyó audazmente un territorio soberano donde ese dictado corporativo perdía instantáneamente todo su poder mágico. En su refugio, la aguda inteligencia, la libertad radical de expresión y las visiones no convencionales sobre la naturaleza humana eran valoradas incondicionalmente por encima de la sumisión impuesta por la sociedad. Vamos a mirar más allá de las altas e impenetrables puertas de hierro forjado, donde los reporteros codiciosos intentaban desesperadamente y sin éxito penetrar con sus voluminosas cámaras al hombro. Afuera, el sol californiano brilla cegador y abrasador, y la despiadada opinión pública está lista para destrozar al ídolo por el más mínimo error. Pero dentro reina una penumbra envolvente, salvadora y segura. Las gruesas paredes y tapices amortiguan eficazmente el agresivo ruido callejero de la gran ciudad. En estas amplias salas, llenas de cojines, no hay lugar para trajes incómodos de gala, corsés asfixiantes y sonrisas falsas de compromiso que entumecen los músculos en el set de filmación. Aquí, las grandes mentes se quitan sus pesadas máscaras públicas. Las mujeres se acomodan con soltura sobre suaves alfombras persas, fuman tabaco fuerte y caro, discuten acaloradamente sobre la literatura europea más reciente, declaman poesía audaz y debaten filosofía radical. En el aire, flota el denso y embriagador aroma de los inciensos orientales, el suave tintineo de copas de cristal y fragmentos de frases complejas en francés y alemán. Esto no es una reunión de vividores cansados, sino una asamblea secreta de la élite intelectual exiliada, donde cada invitada se siente absolutamente, físicamente protegida. Aquí no se tejen intrigas mezquinas, sino que se crean nuevas y poderosas alianzas creativas, donde las artistas por primera vez se reconocen como autoras plenas de sus propios destinos. Su salón cerrado se convirtió en un poderoso acto político de desobediencia. Al proporcionar un refugio seguro a la comunidad marginada y a los creadores independientes del temprano Hollywood, cometió un imperdonable y audaz crimen contra la esencia misma del sistema. La industria la odiaba no por una hipotética violación de las normas morales. En los oscuros pasillos, los propios magnates se permitían cosas mucho más terribles y cínicas. La verdadera, incontrolable ira de la máquina patriarcal fue provocada por el hecho de que su vida personal era absolutamente inmonetizable e inaccesible al chantaje. Ella demostró con su ejemplo que las personalidades talentosas y fuertes son capaces de formar alianzas indestructibles y de arreglárselas perfectamente sin la condescendiente protección masculina. Por esta inaudita audacia, por crear un estado intelectual completo dentro del Estado. Su nombre sería posteriormente borrado cobardemente de la historia oficial, reemplazando la imagen real de una defensora intrépida por la caricatura conveniente de una estrella caída. Pero esta silenciosa y persistente lucha social dentro de las seguras paredes de su residencia era solo una de las facetas de su verdaderamente global plan. Para cambiar definitivamente la percepción primitiva de lo que podía ser el verdadero arte en la pantalla, necesitaba llevar a cabo una revolución radical en la misma mecánica de la existencia actoral. Era necesario destruir para siempre los patrones circenses establecidos y obligar al ojo sin alma del cine a captar no gestos exagerados de payasos, sino los impulsos más finos y microscópicos de la fisiología humana viva. Acto 5. Pacto biológico con Stanislavski. Estamos acostumbrados a ver el cine temprano estadounidense como una feria ruidosa y simplona, donde las emociones humanas se presentaban con la sutileza de un mazo. En nuestra mente colectiva, el cine mudo es una interminable y agotadora serie de gestos exagerados y muecas ridículas. Si el héroe en pantalla siente miedo, abre los ojos desmesuradamente y se agarra la cabeza con dramatismo. Si está locamente enamorado, cae de rodillas y se lleva las manos al pecho con teatralidad. Creemos que esta plástica caricaturesca, casi circense,
era la consecuencia inevitable de la ausencia de sonido, el único medio para comunicarse con un público sin educación. Estamos convencidos de que todas las estrellas de esa época jugaban obedientemente bajo estas reglas primitivas, convirtiéndose en marionetas mecánicas, moviéndose al compás de los empresarios. Sin embargo, la realidad destroza este estereotipo condescendiente. Cuando nuestra protagonista irrumpió en esta industria, trajo consigo no solo un estilo exótico, sino una escuela psicológica rusa radical, completamente ajena a América. Su enfoque intransigente fue una auténtica rebelión somática contra la pantomima establecida. Mientras los actores americanos gastaban enormes cantidades de energía física para mostrar sufrimiento profundo o ira justa, ella hizo un descubrimiento paradójico, adelantado a su tiempo por décadas. Entendió que la cámara no necesitaba gritos teatrales ni alboroto innecesario. El frío objetivo de vidrio exigía una intimidad desnuda y extrema. Hizo un pacto invisible con la nueva tecnología, comprendiendo que la cámara podía funcionar como un potente rayo X, capturando a la perfección las más mínimas oscilaciones de la psique humana. En lugar de proyectar artificialmente una emoción falsa hacia afuera, comenzó a acumular una tensión interna colosal dentro de sí misma. Fue un rechazo absoluto y desdeñoso a la carrera externa sin sentido, en favor de un realismo fisiológico aterradoramente auténtico, que transformaba instantáneamente la pantalla plana en un sistema nervioso expuesto y palpitante. Imaginen un típico set de filmación caótico de principios del siglo pasado. El director, con un megáfono enorme, exige desesperadamente más expresión barata, más lágrimas falsas, más tragedia exagerada para vender entradas. Los compañeros de escena se mueven frenéticamente frente a la cámara, agitando los brazos como náufragos intentando llamar la atención de los rescatistas en una costa lejana. Y en medio de este movimiento caótico está ella, absolutamente inmóvil, tensa como una cuerda al límite. No hace un solo movimiento innecesario. El objetivo está implacablemente enfocado en su rostro, y de repente, en ese lienzo estático y pálido, comienza a desplegarse un drama humano colosal. El espectador en la sala oscura ve cómo, apenas perceptible, el borde de sus labios tiembla traicioneramente. Como una vena delgada en su sien late irregularmente bajo la presión de un miedo oculto. Cómo sus pupilas se dilatan lentamente por una desesperación interna insoportable, y su respiración se vuelve pesada, entrecortada. Ella obligó al pesado aparato de estudio a capturar cambios microscópicos en su fisiología. Mientras sus colegas jugaban a una charada infantil, ella vivía una verdadera catástrofe biológica a nivel celular, haciendo que millones de espectadores contuvieran el aliento y sintieran físicamente su dolor concentrado. Este método sin precedentes fue un golpe de choque para la industria torpe. La fábrica comercial, acostumbrada a un entretenimiento ligero, desechable y superficial, se enfrentó de repente a la profundidad abrumadora e incontrolable de la existencia humana. Cambió para siempre la gramática del lenguaje visual, demostrando que el verdadero drama en pantalla nace exclusivamente en el silencio y la micromímica, no en la acrobacia circense exagerada. La máquina corporativa inicialmente rechazó con furia esta complejidad psicológica, sin entender cómo vender un producto tan sutil y ambiguo a un público que devora palomitas y ansía respuestas simples. Pero esta revolución invisible y silenciosa sentó las bases inquebrantables para todo el arte cinematográfico moderno. Sin embargo, un nivel tan extremo de tensión interna requiere una recuperación diaria de una cantidad colosal de energía vital. Para generar esa autenticidad eléctrica y aterradora frente a la fría cámara, no basta con regresar por la noche a una habitación de hotel estándar y sin alma alquilada por el estudio. Su mente estratégica excepcional comprendía claramente que para mantener su imperio creativo soberano e independiente, necesitaba una manifestación material a gran escala de esa libertad. Necesitaba construir no solo una vivienda cómoda,
sino un verdadero oasis arquitectónico, una utopía grandiosa en medio del polvoriento y culturalmente pobre desierto californiano, que pronto se convertiría en la Meca más deseada, legendaria y escandalosa de toda la costa oeste de los Estados Unidos. Acto 6. Utopía en el Boulevard Sunset. Estamos acostumbrados a ver a las estrellas del siglo pasado como derrochadores infantiles. Las crónicas históricas disfrutan saboreando las leyendas de cómo se gastaban enormes honorarios en diamantes, caballos de raza y fiestas pomposas. Los Ángeles de principios de los años 20 era una provincia agrícola desolada y polvorienta, llena de barracas de madera sin rostro y rodeada de interminables huertos de naranjos. El Boulevard Sunset no era más que un camino de tierra sucio, por el que ocasionalmente pasaban carretas de granjeros cargadas de cítricos. Invertir grandes capitales personales en este terreno abrasado por el sol se consideraba la cúspide de la locura financiera. Los magnates de Hollywood preferían alquilar viviendas temporales, sin creer en la durabilidad de su propio negocio cinematográfico. Y cuando nuestra protagonista compró un enorme terreno de 3,5 acres en este salvaje suburbio, la prensa maliciosa inmediatamente dictó un veredicto cruel. La extranjera excéntrica había perdido la cabeza y estaba enterrando voluntariamente su fortuna en la arena californiana. Pero la realidad nos muestra una vez más no a una caprichosa estrella, sino a una visionaria excepcionalmente calculadora. No estaba simplemente construyendo una residencia personal imponente para satisfacer un ego inflado. Estaba llevando a cabo un proyecto de desarrollo sin precedentes, estableciendo los cimientos de un futuro paisaje cultural lujoso en el sur de California. Cuando los ingresos por taquilla comenzaron a caer implacablemente debido al boicot de los estudios, realizó una maniobra comercial genial. Remodeló su extensa finca, añadiendo 2 docenas de elegantes villas españolas al edificio principal, y abrió con gran ceremonia el legendario hotel llamado El Jardín de Haya. Este lugar se convirtió instantáneamente no solo en un hotel de lujo, sino en el verdadero corazón intelectual palpitante de la costa oeste, un poderoso imán para exiliados europeos, novelistas destacados, dramaturgos audaces y compositores talentosos. Imaginen este sorprendente y cinematográfico contraste. Afuera, el viento seco del desierto ruge y aúlla, arrastrando arbustos espinosos por los bordes sin pavimentar. Y adentro, se esconde una auténtica fantasía mediterránea diseñada con un gusto impecable. Densos matorrales de palmeras exóticas y bugambilias en flor forman un escudo verde natural e impenetrable contra el mundo exterior agresivo. En medio de perfectos céspedes esmeralda, brilla una enorme piscina, cuya superficie de agua transparente replica exactamente las formas del Mar Negro, una especie de nostálgico homenaje melancólico a su lejana patria. En el crepúsculo profundo, se encienden pesadas lámparas de hierro forjado, proyectando sombras caprichosas y danzantes sobre las paredes blancas de los acogedores bungalows. Desde las ventanas ojivales abiertas de par en par, no se escucha la risa vulgar de los juerguistas, sino el rítmico y persistente golpeteo de las máquinas de escribir. Las mejores mentes literarias de América trabajan apasionadamente en nuevas obras maestras. En las amplias terrazas, densamente cubiertas de vides, suena un jazz suave, el ligero tintineo de la plata fina de mesa, y se llevan a cabo profundas discusiones filosóficas sobre el futuro del arte mundial. Ella no creó simplemente una propiedad de élite. Construyó desde cero un oasis cultural europeo completo, en medio de la ruda pradera americana. Este complejo grandioso refuta definitivamente el humillante mito de su incompetencia empresarial. Actuó como una inversora perspicaz y una urbanista visionaria, comprendiendo claramente que la industria del entretenimiento en rápido desarrollo pronto necesitaría no solo pabellones de fábricas sofocantes, sino también una infraestructura elitista y físicamente protegida. Transformó un territorio salvaje y desolado en el barrio más prestigioso,
cambiando para siempre el mapa geográfico de toda una ciudad. Su utopía arquitectónica demostró en la práctica al mundo escéptico. Un creador independiente puede ser no solo un intérprete genial, sino también un arquitecto del espacio increíblemente exitoso, formando un entorno ideal para la élite intelectual global. Sin embargo, incluso las paredes de piedra más sólidas, los estanques decorativos más profundos y los huéspedes más leales y renombrados no podían servir como protección eterna contra la catástrofe que se avecinaba implacablemente. Mientras ella inspiradamente construía su paraíso tangible, los dueños de los estudios de cine en secreto preparaban un arma completamente diferente, absolutamente invisible pero mortal. Se acercaba inevitablemente una nueva y aterradora era de una burocracia corporativa estricta y escalofriante, donde los destinos de artistas independientes y grandes se decidirían no en los platós bañados por el sol californiano, ni en los lujosos hoteles bohemios, sino en oficinas estrechas y sofocantes, con pilas grises de papel llenas de letra legal pequeña y despiadada. Acto 7. La dictadura de los contratos y la nueva moral. Estamos acostumbrados a creer en el mito reconfortante de que el ocaso de un gran creador siempre se debe al apagamiento de su chispa de talento o al despiadado abucheo de una multitud decepcionada. Pensamos que el público inevitablemente se aleja de sus ídolos debido al rápido cambio de modas, al cansancio estético del material o a la pérdida natural de un atractivo deslumbrante. En nuestra imaginación colectiva, el final del camino en la pantalla es siempre una tragedia teatral desgarradora, acompañada de críticas demoledoras y venenosas en los periódicos matutinos y de un vacío aterrador en las salas de estreno. Sin embargo, la realidad histórica de principios de los años 1920 nos muestra una mecánica completamente diferente y escalofriante de destrucción de los indeseados. La verdadera amenaza mortal para los autores independientes no era el amor voluble del público, sino la burocracia asfixiante, gris y metódica. En este tiempo de cambio, el monopolio en formación de Hollywood comprendió finalmente una verdad cínica. Los visionarios impredecibles resultan demasiado costosos para el sistema. Para que la gigantesca cadena de producción de entretenimiento masivo funcionara sin fallos, generando dividendos estables para los accionistas, era necesario convertir a las personas vivas y pensantes en piezas estandarizadas, absolutamente obedientes y fácilmente reemplazables. La industria introdujo dos herramientas devastadoras: los contratos exclusivos y las llamadas cláusulas de moralidad. Desde entonces, la corporación sin alma obtenía el derecho legal de regularlo todo. No solo los horarios de trabajo, sino también la longitud de la ropa diaria, las rutas de los desplazamientos nocturnos por la ciudad, las listas de amistades permitidas e incluso las opiniones políticas. Nuestra protagonista, que siempre vivió bajo sus propias leyes soberanas de artista libre, se encontró instantáneamente en el punto de mira de esta nueva y cruel disciplina económica. Su independencia intransigente comenzó a percibirse no como una excentricidad creativa encantadora, sino como una violación directa y muy peligrosa de la ética empresarial. Imaginen este proceso invisible pero absolutamente implacable de represión. Ya no hay reflectores deslumbrantes, ni discusiones elevadas sobre arte en los bulliciosos platós. El epicentro del poder real se traslada a los corredores estériles y sin rostro de los departamentos legales, ubicados en los pisos más altos de las torres administrativas. El aire aquí huele intensamente a tinta de imprenta fresca, lacre y pegamento barato de oficina. Detrás de mesas perfectamente ordenadas y vacías, se sientan decenas de empleados con trajes grises idénticos. No les interesa en absoluto el simbolismo elevado, los enfoques innovadores o la profundidad de la interpretación de un papel. Bajo el sonido seco y susurrante de páginas que se pasan sin fin y el ritmo ensordecedor de los sellos de goma pesados, nace una nueva dictadura. En hojas de papel grueso, con letra pequeña y apretada,
Se imprimen párrafos que privan para siempre a los artistas de su libertad básica. Imagen pública impecable. Prohibición de provocaciones. Obediencia incondicional a las exigencias de la dirección del estudio. Cada página es una trampa legal cuidadosamente dispuesta, que se cierra lentamente alrededor del cuello. Y cuando una mujer independiente recibe esta carpeta pesada, comprende claramente: firmar significa entregar voluntariamente los derechos sobre su propia identidad humana. Cínicamente, le ofrecen elegir entre una sumisión total y servil al Consejo de Administración y una exclusión total e irrevocable de cualquier financiación. Su expulsión sistemática de la industria no fue en absoluto el resultado de un fracaso creativo o un error de gusto. Fue una operación punitiva fríamente planificada por el aparato contable contra un elemento incontrolable y demasiado libre. Los magnates de los estudios comprendieron rápidamente que nunca podrían superarla en el campo del arte puro, por lo que simplemente cambiaron las reglas del juego, trasladando el conflicto existencial a la seca y desalmada esfera del derecho civil. La privaron de oxígeno financiero no por malas películas, sino porque sus principios no podían encajar en una columna de gastos estandarizada. El nuevo sistema demostró de manera clara y brutal a todos los demás. La sumisión, la previsibilidad y la disposición a sonreír radiante por orden ahora se valoran incondicionalmente por encima de cualquier genialidad, por increíble que sea. Parecería que, enfrentado a un muro tan impenetrable y monolítico de chantaje corporativo, cualquier creador debería haberse quebrado por completo, retirarse a las sombras y aceptar humildemente el estatus de artesano silencioso. Pero su brillante mente estratégica encontró una salida incluso en esta situación desesperada. Formalmente cediendo a la presión y aceptando la presencia nominal de supervisores impuestos por el estudio, desplegó en el plató una guerra de guerrillas sofisticada y virtuosa, preparándose para someter a su voluntad la propia geometría del espacio y la luz. Acto 8. Dirección en las sombras y control de la geometría. Estamos acostumbrados a creer ciegamente en los créditos que aparecen en la pantalla en blanco y negro. En nuestra memoria cultural, se ha fijado de manera indeleble la imagen del director todopoderoso, un demiurgo incuestionable con un megáfono, que controla con mano de hierro el caos del rodaje, mientras los actores solo siguen sus órdenes sin voluntad, moviéndose por líneas trazadas de antemano. Este mito patriarcal es especialmente fuerte cuando se trata de mujeres de la era del cine mudo. La historiografía del cine estadounidense temprano nos lleva a pensar que incluso las estrellas más poderosas eran solo objetos hermosos en el encuadre, musas pasivas cuya principal tarea era entrar obedientemente en el foco del genio ajeno. Creemos que cuando el despiadado rodillo corporativo despojó a los autores independientes del estatus oficial de creadores, ellos se resignaron y aceptaron dócilmente su papel de bellos maniquíes. Pero la realidad oculta un fascinante hecho histórico de sabotaje creativo sin precedentes. Privada del derecho formal de llamarse directora, ella realizó una captura de poder virtuosa e inaudita, justo bajo las narices de los supervisores del estudio. Se convirtió en la primera directora en las sombras de América, aceptando de manera demostrativa a hombres artesanos dóciles y convenientes para la dirección, cuyos nombres adornaban los carteles de estreno. Ella de facto usurpó por completo el control de toda la producción artística. Era una dictadura óptica oculta pero total. Ella sola construía la compleja arquitectura de la luz, dictaba la distancia focal de las lentes y trazaba la estricta y matemáticamente precisa geometría del movimiento de cada participante en la escena. Imagínate en medio de la creación de un drama monumental de principios de los años 20. El director oficial, generosamente pagado por el Consejo de Administración, se sienta con desdén en una silla de lona con sus iniciales bordadas en el respaldo. Da órdenes rutinarias y ruidosas, creyendo ingenuamente que controla el nacimiento del filme. Pero si apartas la mirada de esta figura decorativa, se revela el verdadero centro de gravedad palpitante.
Ella no espera su turno frente a la cámara. Camina decidida entre el denso enredo de gruesos cables y pesados trípodes de madera. No sostiene un guión aprobado, sino un pesado trozo de tiza, dibujando con seguridad en el polvoriento suelo de tablones las trayectorias precisas e indiscutibles para el elenco. Se acerca personalmente a los enormes equipos de iluminación, ordenando sin apelación a los técnicos que muevan las pantallas metálicas unos grados para crear una asimetría perfecta y perturbadora de sombras. Mira audazmente por el visor del voluminoso aparato, discutiendo ferozmente con el operador sobre la elección de la óptica correcta, que distorsionará la perspectiva tal como lo exige la tensa dramaturgia del momento. El hombre en la silla puede gritar «¡Acción!» todo lo que quiera, pero el verdadero ritmo de los cortes y el volumen visual de la ilusión nacen exclusivamente bajo su silencioso y hipnótico control. Su dominio secreto en el set se convirtió en la forma más alta de resistencia creativa guerrillera. Demostró de manera irrefutable que la autoría genuina no puede ser anulada físicamente por una prohibición burocrática o la ausencia de una línea necesaria en el contrato. Robando a los jefes impuestos el derecho mismo de construir la realidad en pantalla, sentó una base invisible pero absolutamente inquebrantable para todas las futuras mujeres creadoras, manipulando la percepción del espectador con una precisión quirúrgica y aterradora. Hizo que el sistema torpe pagara por la creación de sus propios e inigualables obras maestras, cubriéndose hábilmente con apellidos ajenos. Sin embargo, tal agotadora guerra clandestina dentro de un estado ajeno y rápidamente comercializado, consumía demasiadas fuerzas vitales. Tarde o temprano, el férreo control de los productores se volvería absolutamente insoportable, sin dejar el más mínimo espacio para maniobrar. Y cuando la industria se envenenó por completo con el pragmatismo de la cadena de montaje, ella tomó una decisión paradójica que dejó a todos sus contemporáneos en shock. No esperar un vergonzoso exilio creativo, sino realizar una brillante retirada táctica hacia un territorio completamente diferente y sagrado. Acto 9. Retirada táctica hacia el escenario de Broadway. Estamos acostumbrados a ver el final de la carrera cinematográfica de los grandes pioneros de los años 20 como una tragedia humillante e inevitable. En nuestra memoria histórica se ha fijado la imagen de ídolos marchitos, arrojados por la borda de una industria en pleno auge, que se apagan en el aislamiento en mansiones lujosas pero vacías, o que desesperadamente tocan las puertas de antiguos jefes, suplicando por un pequeño, insignificante papel. Creemos que despedirse del mágico mundo del celuloide significa inevitablemente una muerte social instantánea y el olvido definitivo. Cuando los biógrafos llegan al punto en que los estudios rompen todos los contratos con nuestra protagonista, invariablemente adoptan un tono condescendiente y lastimero. Describen su regreso a los escenarios de Broadway como un intento forzado y patético de ganarse la vida, como el amargo destino de una reina destronada que acepta una humillante degradación de estatus. Sin embargo, si dejamos de lado esta sentimentalidad superficial, la realidad nos revela un cuadro completamente diferente y sorprendente. No fue la huida de una mujer quebrada. Fue un movimiento estratégico genial, un acto de venganza brillantemente ejecutado contra un sistema en decadencia. A principios de los años 30, el cine estadounidense se había convertido en una cadena de montaje sin alma, dominada por presupuestos rígidos y guiones primitivos y repetitivos. El cine dejó de ser un campo para experimentos visuales radicales y se transformó en una goma de mascar segura y predecible para las masas. Permanecer en ese ambiente sofocante y comercializado significaba una muerte espiritual voluntaria para un verdadero artista. Al darse cuenta de que Hollywood solo estaba dispuesto a pagar por una obediencia absoluta e incondicional, ella hizo lo impensable. Voluntariamente, con una calma helada, rechazó ese juego humillante. Regresó al sagrado territorio del teatro, donde el arte vivo y palpitante aún no había sido destruido por las cámaras voluminosas y los productores histéricos.
Y allí, en la costa este, lejos de la vulgaridad californiana, ascendió de nuevo al pedestal, convirtiéndose en la mayor intérprete de los complejos dramaturgos europeos, Henrik Ibsen y Anton Chekhov. Imaginemos una enorme sala de teatro en Nueva York, a mediados de los años 30, llena hasta el tope. El aire no huele a celuloide quemado y químicos, sino a perfumes caros, al pesado terciopelo del telón y a la expectativa electrizante y reverente del público sofisticado. En las primeras filas no están los cínicos hombres de negocios con cigarros, sino los mejores críticos teatrales, intelectuales y verdaderos conocedores. Se apagan las luces del enorme candelabro de cristal. En el escenario no aparece una estrella del cine mudo cansada y aplastada por la vida, sino una absoluta e inalcanzable soberana del espacio. En su actuación no hay ni un gramo de nostalgia falsa o expresión teatral anticuada. Su voz suena profunda, penetrante y aterradoramente moderna, como el filo de un bisturí que revela los abismos más oscuros del alma humana, contenidos en los textos clásicos. La audiencia queda en trance hipnótico, temerosa de respirar demasiado fuerte y romper ese increíble y frágil milagro de presencia viva. Las ovaciones triunfales que rompen el silencio tras la última línea no son un tributo condescendiente al pasado. Son un reconocimiento ensordecedor de la absoluta superioridad del talento vivo sobre cualquier copia mecánica. Este regreso triunfal fue su respuesta más poderosa a la corporación de Hollywood. Demostró en la práctica a toda la comunidad intelectual que su genialidad nunca dependió de los costosos focos de estudio o de los millonarios presupuestos publicitarios. Mientras sus antiguos jefes seguían produciendo entretenimientos sin rostro y efímeros, ella creaba obras maestras eternas e inalcanzables en el escenario, consolidando su nombre en el panteón de las más grandes actrices de la época. No perdió la batalla por el arte. Simplemente eligió el campo de batalla donde los contadores sin rostro no tenían ninguna posibilidad de victoria. Pero lo más asombroso de esta historia no es su triunfo teatral personal. Mientras recibía aplausos en Broadway, esos mismos principios innovadores del lenguaje cinematográfico que ella forjó dolorosamente a costa de su carrera en Hollywood, comenzaron a vivir su propia vida, absolutamente independiente. Permaneciendo en la sombra, sus descubrimientos visuales crecieron lenta pero seguramente a través del denso concreto comercial, para décadas después revolucionar por completo la concepción de lo que el cine podría ser. Acto 10. El espectro sin nombre en el cartel. Estamos acostumbrados a medir la grandeza histórica de los cineastas por la cantidad de estatuillas brillantes en la repisa de la chimenea, o por el tamaño de la fuente en las enciclopedias académicas modernas. Creemos que si el nombre de alguien no está grabado en letras doradas en los paseos de la fama más destacados, y su perfil no aparece en las portadas de prestigiosas retrospectivas, su legado se ha desvanecido sin rastro en los polvorientos archivos. La conciencia colectiva siempre anhela monumentos tangibles, bustos de bronce y títulos rimbombantes que se transmiten de generación en generación. Y si miramos el final del camino de vida de nuestra heroína exclusivamente a través de esta óptica seca y mundana, orientada al éxito material, inevitablemente vemos solo un amargo, ignominioso olvido y soledad creativa. Pero la verdadera historia de las artes mundiales opera bajo leyes completamente diferentes, mucho más complejas y paradójicas. La asombrosa verdad es que su total expulsión física de la industria de Hollywood finalmente se convirtió en su absoluta e inquebrantable inmortalidad creativa. No solo dejó tras de sí algunas cintas mudas extravagantes que hoy se restauran y estudian cuidadosamente en aulas oscuras. Ella implantó para siempre en la genética misma del cine mundial un poderoso virus de visión autoral sin concesiones, cambiando para siempre la composición química de este arte. Décadas antes de que los intelectuales europeos del siglo XX inventaran solemnemente el término cine de autor, ella ya había trazado su detallado, matemáticamente preciso y perfectamente funcional plano. Demos un salto en el tiempo
Y trasladémonos varias décadas adelante, a la era del florecimiento del cine independiente. Imagina un pequeño estudio de edición lleno de humo hasta las paredes de ladrillo en algún sótano estrecho de Nueva York o París a finales de los 60. Un joven director rebelde, con los ojos rojos de insomnio crónico, defiende ferozmente su derecho sagrado a la edición final ante los escépticos inversores. Se niega categóricamente, rompiéndose la voz, a cambiar el complejo y oscuro final de su película experimental para complacer a los cobardes productores y sus calculadas pruebas de audiencia. Grita ronco que la paleta visual y la total independencia del creador son infinitamente más importantes que las garantizadas recaudaciones astronómicas. En este espacio sofocante y medio oscuro, lleno del amargo olor del café barato enfriado, ceniza de cigarrillos y el susurro de la cinta de celuloide, palpita su poderosa e invisible presencia. Este joven y pobre creador, tal vez nunca en su vida haya oído siquiera su nombre. Pero cada vez que un director independiente moderno lucha por el derecho a aprobar personalmente los bocetos de los decorados, cuando decide mandar al diablo los cómodos clichés comerciales por una pura revelación óptica, actúa inconscientemente bajo su guía invisible. Su espíritu rebelde, como un fantasma inquieto, se encarna en cada nueva generación de artistas libres, guiando firmemente su mano en los momentos de las dudas existenciales más profundas. Esta es su verdadera y definitiva victoria sobre la máquina corporativa sin alma, que una vez intentó ingenuamente masticarla y escupirla al borde del camino. La fábrica de sueños confiaba en que había destruido para siempre a una mujer estratega demasiado incómoda y aterradoramente independiente, cortándole el oxígeno financiero, arrebatándole las llaves de las salas de edición, borrando su nombre de las fachadas principales y reescribiendo cobardemente la historia oficial para complacer a los accionistas. Sin embargo, los enormes monopolios siempre piensan exclusivamente en informes trimestrales cortos y ganancias inmediatas, mientras que los verdaderos visionarios operan en términos de eternidad. Su estética visual sin concesiones, su feroz necesidad de control absoluto sobre su obra, se convirtieron en el estándar de oro indiscutible para todo el cine mundial de élite. El mito popular aún intenta inercialmente convencernos de que sufrió un fracaso aplastante y vergonzoso, incapaz de adaptarse a tiempo a las reglas pragmáticas de un mercado cinematográfico cambiante. Pero la deslumbrante realidad, despojada de siglos de chismes, demuestra lo contrario. A veces, los más grandes pioneros llegan a este mundo demasiado pronto, mucho antes de que la sociedad forme un entorno seguro para sus grandiosas ideas. Su verdadero destino no es descansar satisfechos en los laureles y coleccionar medallas de oro. Se sacrifican voluntariamente para convertirse en el sólido e invisible cimiento, sobre el cual las generaciones futuras construirán templos resplandecientes, de un arte completamente nuevo. Aya Nasimova no perdió la batalla con Hollywood. Simplemente lo superó de manera grandiosa, convirtiéndose en un espíritu inmortal y sin nombre de libertad, que está presente de manera invisible pero poderosa en cada cartel del cine independiente. La historia de Aya Nasimova no es una elegía sentimental sobre una estrella olvidada, borrada por el tiempo implacable. Es un manual genial y eterno sobre el contrabando intelectual. Estamos acostumbrados a enterrar a los pioneros del pasado bajo pesadas losas de sus fracasos financieros, olvidando por completo lo esencial. La verdadera influencia no se mide por la taquilla, sino por la absoluta monopolización del significado. La máquina patriarcal pudo borrarla de sus nóminas, pero se mostró totalmente impotente ante su invisible código estético. Ella sacrificó conscientemente su biografía pública de gala para que el derecho del artista a una autonomía sin concesiones se convirtiera en el fundamento inquebrantable y eterno de nuestra cultura. Compartan en los comentarios cuál de sus maniobras estratégicas les pareció el golpe más elegante contra el sistema corporativo. Sus reflexiones y suscripciones hacen que mi trabajo sea necesario.
Y si están listos para continuar este fascinante viaje más allá de las cómodas ilusiones masivas, abran la siguiente historia. Allí se esconde un relato increíble sobre cómo un pequeño, imperceptible detalle logró cambiar para siempre el rostro de toda una industria, engañando con facilidad a millones de expertos confiados. Porque la verdadera realidad siempre es más hermosa, compleja y despiadada que cualquiera de nuestras expectativas.